Hola, hola a todos. Hoy estamos con se puede decir que es la primera transmisión conjunta, esta vez con Kirtro Noticias, y tenemos como página invitada a Territorio Fantasma, aquí con Eduardo Fernández abajo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. ¿Y tú, Gabriel, cómo estás? Bien, bien. Aquí en las transmisiones conjuntas vamos a debutar con Francisco Nostroza, que Francisco Nostroza es guionista, es dibujante y también es cofundador de Gutter, la plataforma que es una especie de Netflix del cómic chileno. Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, un gusto y un placer ser el primer invitado en esta transmisión conjunta, así que muchas gracias. Francisco, oye, No, gracias a ti. preguntarte, ¿en qué está Gutter? ¿En qué está Gutter? Mira, bueno, tal como lo decías tú, Gutter nació hace un par de años como un proyecto de buscar una forma innovadora de distribuir los cómics chilenos, en parte. Uh-huh. Porque encontrábamos que era muy difícil poder acceder al material, solamente podías hacerlo en concepto en las ferias o en los festivales que hay del libro o de los cómics, pero aún así nos faltaba conocer cosas que ocurrían principalmente fuera de Santiago, Uh-huh. Arica, Antofagasta, Punta Arenas, y esa barrera tiene que ver con una barrera física y que claramente en estos tiempos actuales el digital como que actualmente ya se apoderó de nuestras vidas. Claro. Y creamos esta nueva instancia de cómo generar un desarrollo de proyecto distinto de distribución. Y se nos ocurrió esta idea de Gutter como lo planteabas tú, como esta idea de hacer un Netflix, pero de cómics, donde la gente se pudiera inscribir y suscribir y poder leer todo el material que tenemos dentro. Más que la idea de vender los cómics uno a uno, que ya existía, Uh-huh. quisimos Claro. probar con esta forma de transmisión streaming, por así decirlo, de los cómics, con la gente conectándose a la página o a la aplicación que tenemos vía Android para que pudiesen leer los materiales que tenemos adentro. En la biblioteca, ¿cuántos cómics tienen ya en la En la plataforma? biblioteca tenemos cerca de 100 cómics más o menos, hay Uh-huh. unos varios que todavía nos falta subir, y que de hecho tenemos de todo tipo de cómics. Lo más interesante de todo es la diversidad de temas y de géneros que se desarrollan a nivel nacional son súper distintas. Hay cómics biográficos, hay cómics históricos, de superhéroes, algunos medios vértigos, otros de terror, otros que son infantiles. Hay harto material. Es súper rico de alguna manera el encontrar dentro de Chile una diversidad temática con respecto a lo que realizan los distintos creativos. Claro. Francisco, ¿y tienen alguna herramienta como para cuantificar el volumen de suscripciones? Como para sacar conclusiones de qué tipo de cómic es más popular en Chile, en términos de lectura, por ejemplo. Sí, no, tenemos el típico visualizador que tenemos con Google, que es el Google Ads para poder hacer la revisión. Y ya hasta hace muy poco, extrañamente, los cómics más antiguos son los que más se leen. Por ejemplo, nosotros tenemos cómics repusimos Rayen, que fue uno de los primeros cómics como que apareció y es uno de los más leídos. También está El Brujo, que también es uno de los que más se leen. Y de ahí ya baja bastante un poco en relación al resto de los cómics. Son como dos caballitos de batalla y estamos pidiéndole a más gente que nos entreguen material antiguo para publicar, porque de alguna manera como nos dimos cuenta como que el nicho, pese a que nosotros pensamos que esto iba a ser como para más público infantil, entre comillas, como adolescente, el gran grueso de la gente que está suscrita, o estaba suscrita porque ahora ha bajado bastante desde la revolución del octubre del año pasado, más el COVID de ahora, bajó bastante la situación. De hecho, estamos en estos momentos medios críticos, pero tampoco tanto. Pero ha bajado claramente, ha cambiado un poco el perfil también de la gente, las necesidades y las prioridades. Entonces, Claro. pero el perfil de la gente va entre los 30 a 40 años más o menos, el grueso de la gente que tenemos como suscrita. Entonces, y ellos, como digo, están como con esta pequeña como nostalgia de trabajos más antiguos, y queremos buscar más material al respecto, así que eso, por ahora. Oye, Francisco, antes de irnos al terror en la historieta y en el cine, que es lo que nos convoca,
Preguntarte, porque tú estás en dos proyectos, estás en el Festival Suspenso y en el Salón Internacional de la Historieta. Cuéntame un poco también cómo vas con eso. Sí, mira, el Suspenso, esta es la tercera versión que hacemos del festival con Patricio Valladares, un festival que desarrollamos en Concepción, el cual nació como necesidad de instaurar un festival de género. Ujú. Principalmente ese era nuestro perfil, para diferenciarnos de otros festivales que son como más abiertos a toda temática. Nosotros quisimos enfocarnos a eso, que Patricio es un director chilenejo que ha hecho toda su vida películas principalmente de terror, y a mí también me gusta el género Claro. en distintas facetas. Está un poco también para diferenciarnos de este cine más dramático que tiene más el cine chileno. Y dentro del género hay cosas muy interesantes. Entonces, hicimos este proyecto y ahora vamos por la tercera versión, que tuvimos que suspenderlo, lo teníamos programado como para abril, pero con toda la contingencia sanitaria, ¿cierto? Ahora podemos instaurarlo como un proyecto online, donde vamos a estar transmitiendo películas, van a haber charlas con respecto a temas de distribución, agentes de venta, y algunas conversaciones de cine club también con algunos directores que están invitados. Perfecto. Y en cuanto a la historieta, este es el primer evento que desarrollamos, y que, a diferencia de las otras ferias que son como las ferias del libro o los festivales de cómics que existen a nivel nacional, nosotros nos enfocamos principalmente al tema de mercado editorial. De hecho, tenemos muchos invitados internacionales de Nueva Zelanda, de México, Ecuador, Estados Unidos, estamos cerrando con Canadá, con Francia, donde van a venir editores que vienen a buscar material y artistas chilenos para poder publicar en otros lugares. Ese es nuestro objetivo, por lo menos como salón. Buscamos más un intercambio comercial, donde podamos mostrar toda nuestra dimensión de trabajo como chileno, Claro, la vitrina. y con eso conquistar el mundo de alguna manera. Y tenemos varios caballitos ahí de batalla que nos están ayudando, como Alan Robinson, que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, sigue publicando allá, Gabriel Rodríguez, Amancay Nahuel Pan, que son como los artistas en este momento top de Chile trabajando en el extranjero. Claro. Francisco, tú participaste en la ilustración del nuevo surgimiento del siniestro Dr. Morty. Un personaje que, para los que no lo conocen, fue muy popular en la década bueno, nació en la década de los 40 y creado por Juan Marino, un escritor y actor chileno, y que no solo tuvo un formato de difusión en la novela gráfica, sino que también tuvo en el radioteatro, por ejemplo, en la televisión, y duró aproximadamente hasta los años 80, si no me equivoco, Sí, asustando a, como radioteatro hasta el año 80. claro, asustando a distintas generaciones por medio de su voz icónica del siniestro Dr. Mortis. Una pregunta así, como una pregunta emotiva más que nada, ¿cómo fue tu experiencia de darle vida de nuevo al siniestro Dr. Mortis? Sí, mira, fue una invitación súper grata en realidad, al personaje y la iconografía de alguna manera del Dr. Morty las teníamos todos súper presentes, y coincidió que en esos tiempos trabajaba con Brian Wallis, que él es guionista, y para mí uno de los mejores guionistas que tenemos acá en Chile. Somos muy buenos amigos también. Y él estaba trabajando ya con Arcano Cuarto, que fueron los que se encargaron de este resurgimiento del Dr. Morty, con Miguel en la dirección del proyecto. Estaba Carlos Reyes también y Felipe Benavides. Y me invitaron a participar en una de las historias que escribía Brian, y desarrollamos la historia Circus, o el Circo de las Luces, que básicamente era el personaje protagónico de este nuevo resurgimiento, que era el padre Libby, que era como el enemigo del Dr. Mortis dentro de las historias tradicionales. Y lo hicimos deambular por un circo muy siniestro, de principio de siglo, con una historia inspirada en la Guerra de las Corrientes de Edison y Westinghouse. Entonces,
resultó un trabajo súper entretenido por un lado, desafiante por otro. Hacía mucho que no dibujaba, y, y aproveché de darme un lujito de tratar así muy superficialmente de tratar de hacer un dibujo muy inspirado en los trabajos de Alberto Breccia, principalmente, con sus adaptaciones al mundo lovecraftiano. Y resultó bastante gratificante, en realidad. Yo creo que logramos un trabajo súper entretenido, con una libertad total, para hacer lo que quisiéramos. Y lo mejor de todo es que el trabajo, más allá del trabajo que hicimos con Brian, en realidad todo el conjunto de esta adaptación que fue In Absentia Mortis, que partió como webcomics, después los chiquillos lograron desarrollarlo como proyecto editorial, y se hizo un libro de In Absentia, y se ganó el premio Colibrí a la mejor obra infantil juvenil, no me acuerdo qué año, 2012, si no me equivoco, 2013, por ahí. Así que en ese sentido fue, si bien el premio en cierta medida es particularmente para el trabajo editorial que hizo Miguel, el ser parte de esa obra fue muy importante, por lo menos para mí. Siempre la recuerdo con cariño. Sobre todo que después pudimos hacer una adaptación a un cortometraje, así que fue genial. Perfecto. O sea, tuvo harto fruto en la colaboración. Sí, no, pues rindió para mucho. Y todavía es un corto que funciona. Generalmente los cortometrajes tienen lo que nosotros le llamamos que no envejecen bien, porque tú un cortometraje lo encontraste muy bueno ahora, y después lo veías a los 2 años y decías, oh, cómo hice esa cosa, cómo me gustaba esa película, pero el corto sigue funcionando, así que se logró algo bueno. Buenísimo, buenísimo. No creo que haya sido tu primera experiencia con el Dr. Morty. O sea, lo conocías desde ese tiempo. Sí, lo conocía, había leído un par de revistas previas. El radioteatro lo conocía más por los comentarios de mis tíos, de mi viejo, en cierta forma. Pero los cómics sí había visto un par de cómics de forma previa, pero así trabajando no, nunca, era el primer contacto. Uno más conocía el mito del Dr. Morty más que saber que existía o sea, yo sabía que existía el radioteatro, ahí ya me informó de muchas cosas, el tiempo que llevaba. Por ejemplo, yo tuve el placer de trabajar con Lucho Larcón, que fue el protagonista del cortometraje, y ahí nos contó varias anécdotas. O sea, su primer trabajo remunerado, o en realidad no tan remunerado, porque le pagaron casi como con un sándwich, porque estaban recién partiendo, fue con la primera transmisión del radioteatro del Dr. Mortis. Y eran muy amigos con Juan Marino, entonces fue una grata experiencia en eso. Buenísimo. Francisco, con respecto a la novela gráfica de terror chileno, ¿tú consideras que hay una tradición? ¿Se puede hablar de una tradición del género del terror en Chile en cuanto a la novela gráfica? Me refiero, y la pregunta va porque la literatura fantástica, particularmente en Chile, no ha tenido un gran desarrollo a nivel histórico, como en otros países como Argentina, por ejemplo. ¿Es el mismo caso del cómic chileno? ¿Tú podrías identificar como una tradición dentro de la historia del género del terror en la novela gráfica? Yo particularmente creo que no, porque no tenemos, salvo el caso del Dr. Mortis, que es lo único como que atraviesa un montón de cosas, porque el Dr. Mortis, además de radioteatro, fue cómics, se escribieron novelas también, fue hasta un programa de televisión en los años 70. Que era como un radioteatro. Además del género del terror, claro, abordó ciencia ficción, policial. Claro. Pero es como lo único que existe que fue constante y hecho por un autor. Que para mi gusto, creo que cuando uno habla como de una tradición es porque cuentas con una serie de autores que realiza de forma sistemática, por decirlo, una técnica o un género. Acá en este caso lo que hay en Chile hay propuestas que por lo menos yo la he visto más en el último tiempo. No tengo memoria, por lo menos en los años 90, que se haya hecho algo de terror a nivel de cómic, o que haya sido bueno, por lo menos, a diferencia de sí, cosas que se hicieron ya después del año 2000, o sea que en ese sentido mucho más nuevo. Por ejemplo, uno de los primeros cómics que me acuerdo haber visto del género fue el modelo de Pigman, que lo hizo Gilberto Villarroel con Gabriel Aikel, que es una adaptación de un cuento de Lovecraft,
y que funciona súper bien. Es un trabajo interesante. Sobre todo la propuesta visual que le da like al proyecto. Pero después de ese trabajo nunca más hicieron otra cosa, una cosa súper puntual, siendo que a Gilberto le gusta mucho el tema del género fantástico también. Pero, no sé, otros cómics similares, por ejemplo, que actualmente se están desarrollando, hay uno que es de Germana Virasola, que debe llevar, si no me equivoco, unas 5 o 6 revistas, de un cómic que se llama Catacumba, que cada historia en cierta medida trata como una leyenda urbana, y él la desarrolla bajo la lógica como del terror, suspenso. Para mi gusto son más thriller, que un poco lo que tiene el terror, que es como entre géneros. Son thrillers bien interesantes y están súper bien dibujados también por Germán, entonces también hay algo entretenido ahí. Actualmente lo que está saliendo y que lo encuentro también interesante es una colección de la editorial Ariete que se llama Temores, que también por ahora van 4 números de distintos autores donde hablan de distintas facetas de aspectos sobre el miedo. Entonces, como digo, va como por ahí también. Y un poco el tema. Y lo que se logró hacer con el rescate del Dr. Mortis, que Miguel logró sacar 3 libros, In Absente Mortis, y otros 2 tomos más que ahora no recuerdo los nombres. Pero aparte de eso, una pequeña aportación que tratamos de hacer nosotros también con Brian, que nos gusta el género, que se llama un cómic que se llama Anatema, los apócrifos de las revelaciones de Padre Anzuelo, que es un cómic sobre un cura punky que anda deambulando por Chile y va reconociendo ciertos mitos nacionales e internacionales que están dentro del país. Pertenece como a este grupo de curas exorcistas y todo el cuento. Entonces, pero también nosotros lo desarrollamos como en una clave más que de terror visual y todo, más dentro de la lógica como del suspenso, la lógica de conceptos de la inquietud, en cierta forma, más que del terror. Pero digo yo, como digo, tanto así como en la literatura, tampoco hay como un desarrollo tan fuerte, entonces, pero sí hay creo yo que hay muy buenos trabajos, ¿no? Por lo menos los que te cuento yo son los que encuentro sobresalientes frente a otras cantidades de trabajo que también hay. Oye, Francisco, no es un género fácil de desarrollar, es súper complejo. Claro, Francisco, Fácil, justamente te iba a preguntar por eso, porque, por ejemplo, uno cuando piensa en el terror en el cine, hay ciertos códigos que siempre resultan, que, por ejemplo, cuando los escenarios son siempre nocturnos o la música claro, hace la mitad de la pega para uno sentir el terror. En lo que tiene que ver con la novela gráfica, ¿qué consideras tú que son como los elementos necesarios para que el terror funcione en la historieta? ¿Tiene que ver con el guión? ¿Tiene que ver con el arte? ¿Qué es lo o sea, que considera más es un importante? trabajo en conjunto, tiene que ser un trabajo en conjunto que funcione bien el guión con el dibujo, si no hay una buena compenetración de ambos, no funciona. Uh-huh. O sea, por lo menos para mí, ¿qué es lo que considero un buen como guión de terror? Son aquellos guiones que realmente te inquietan el saber qué sigue sucediendo con la historia. Si no hay una inquietud y solamente pasa la lectura y dice, oh, mira, le sacó la cabeza, oh, ya no tiene un brazo, oh, salió Drácula, no, es algo que sucede nomás. Claro. Pero si tienes algo que te logre inquietar o que te logre conmover de alguna manera o te haga reflexionar frente a lo que estáis viendo, ya lograste algo mucho más interesante. Y eso lo da la duplicidad del guión con el dibujo, claramente. Francisco, y dentro de esas propuestas sobresalientes de las que tú hablabas, y no propiamente de una tradición, ¿cuáles son los elementos comunes que toca el terror chileno en el cómic? Mira, los tópicos, por lo menos acá en Chile, van ligados principalmente un poco a la mitología y a la leyenda.
Hay mucho trabajo, casi todo el trabajo está basado en leyendas chilenas, principalmente desde el sur de Chile, como Chiloé, o también basado en mitología mapuche, en cierta forma. Como que de ahí toman los elementos principales. Claro. Nosotros, por ejemplo, en Anatema lo que tratamos de buscar fue ahondar un poco en eso, pero también tomar el terror desde otras áreas. Por ejemplo, hay una historia que la desarrollamos en Patronato, donde este personaje del cura Anzuelo tiene que ir a buscar un Dijin, básicamente por la tradición eh, de la familia de origen palestino, entre comillas. Eh, y ahí nos dimos cuenta que podemos jugar con estos elementos que son de alguna manera internacionales, y que fue súper extraño ver dos calificaciones del libro. Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos una postulación del libro, al fondo del libro con este proyecto, nos dijeron que era poco chileno, porque no tenía las temáticas, porque hablábamos de Dijin, hablábamos de monje Shaolin, hablábamos de otras cosas, pero todo eso enmarcado dentro de Chile. Y después tuvimos la grata sorpresa de que Andrés Acorsi, que es un crítico de cómic argentino, muy reconocido por su revista Comiqueando, a él le gustó bastante el cómic y siempre dijo que él había sido lo más chileno que había leído de muchos cómics chilenos. Era lo más chileno en cuanto a temática, forma y sin que pareciera chileno. Entonces no entendíamos las dos evaluaciones y desde afuera lo ven así, oye, este cómic es súper chileno, pese a que están hablando de la cultura japonesa o están hablando de la cultura palestina u otras cosas más. Y que tiene que ver con un poco con la transculturización. Entonces, las temáticas en ese sentido pueden ser muy amplias, y yo creo que es medio sesgado cerrarse solamente como al aspecto de leyenda. No sé, yo, por ejemplo, hago clases de guión y yo le digo a los muchachos, ¿qué es más terrorífico? ¿Que se te aparezca Freddy o Mike Myers y te quiera matar? ¿O que llegue tu polola y te pase un, un test de embarazo? ¿A dónde está el terror? Entonces, el terror básicamente va en los miedos personales y en las cosas y en las consecuencias que podría acarrear algo. Es súper fácil, como hacen un poco los norteamericanos, en tomar algo y chantar el cuchillo, pero realmente hay miedos que son mucho más íntimos y que a veces no son explorados, y que son mucho más macabros incluso. Al final el gran terror igual son grandes dramas en ese sentido, ¿no? Claro, o sea, siempre son historias personales, íntimas, y generalmente bajo el cariz de lo traumático, o sea, viví una experiencia que no quiero volver a repetir, y de alguna manera lo que hace el terror es volver a enrostrártelo, de cierta forma, o vivirlo por primera vez también. Entonces, y lo importante está, por lo menos para mí que me gusta ver los temas desde el guión, es encontrar un camino diferente a lo primero que se te ocurra. No sé, por ejemplo, pensando en una figura como el Trauco, que es como la típica figura más conocida a nivel nacional, como que todo el mundo dice, no, es que es como un demonio sediento de sexo y un montón de cosas más, pero cuando tú te ponías a leer bien la leyenda te das cuenta que el loco no tiene ningún aspecto demoniático, tampoco el personaje es malvado, entonces como que te cuestionáis por qué queréis convertirlo en una especie de salvaje, hipersexual, entre comillas, cuando es un calentón, por así decirlo. Entonces hay que tener cuidado, ¿cachai? Porque hay otras figuras que también son entretenidas, como los Huitralnahue, que son figuras que son personajes de la mitología mapuche, que son como una especie de como zombies. A algunos les gusta definirlos como los vampiros, pero en realidad no son vampiros. O sea, beben sangre, pero no andan buscando gente para que les den sangre. El que le da la sangre es el dueño. Si yo soy dueño de un Huitralnahue, yo tengo que matar a alguien, sacar la sangre y dársela para que él sea mi sirviente. Entonces, el loco no es vampiro, no es la figura que nosotros tenemos vampiro que va y te come y te caza. Entonces, hay que buscar y principalmente informarse. Yo creo que lo que más me gusta a mí, por lo menos cuando trabajo los temas de guión, es hacer mucha investigación para que tenga un buen sustento y no solamente sea una idea pasajera.
y a eso intentar darle una vuelta interesante para que no sea más de lo mismo. O sea, lo que más carecemos en general dentro de las ideas es no parecernos a lo que todo el mundo podría ocurrírsele o todo el mundo podría escribir, sino que buscar un nuevo punto de vista, en cierta medida. Perfecto. Eso es la historia que nos gustan a todos, en cierta forma. Francisco, no sé, Eduardo, ¿se quería agregar algo más? No, estoy bien. Muchas perfecto. Gracias. Francisco, entonces te queríamos agradecer por tu tiempo en esta transmisión conjunta entre Quiltros y Territorio Fantasma, así que nada, vamos, quedar atentos y que ojalá más gente se sume a Gutter. El Gutter, cuéntales un poco a dónde está disponible para que la gente llegue. Sí, mira, ustedes pueden entrar a gutter.cl, GUTTER.cl. De ahí pueden ver nuestra página, se pueden inscribir. Hay varios cómics que están gratis como para solamente la inscripción, y después si quieren leer más se pueden suscribir a la página y poder leer todo lo que tenemos como material. Así que ahí lo pueden encontrar felices. Igual más información de Suspenso como festival está en suspenso.cl, y para el Salón de la Historieta está en historieta.cl. Así que vamos a estar actualizando todas las informaciones de las cosas que hablamos hoy día. Así que nada, muchas gracias también por la invitación, y nada, un placer ser el inaugurador de este encuentro entre ustedes. Así que muchas gracias. Perfecto, Francisco, muchas gracias a ti.